El Monte Everest es reconocido en todo el mundo como el gran símbolo de lo que el esfuerzo humano puede lograr, alzándose con orgullo como la cumbre más alta de nuestro planeta, el mayor logro físico y el techo absoluto de la Tierra. Sin embargo, las revistas de viajes repletas de publicidad y los documentales de cine casi nunca muestran los aspectos más oscuros y crudos que se esconden dentro de esta gigantesca montaña. En este episodio, vamos a analizar 13 descubrimientos completamente impactantes que fueron encontrados en el Monte Everest. El Monte Everest enfrenta una crisis ecológica en aumento, ocasionada principalmente por los desechos orgánicos que los montañistas y excursionistas dejan a su paso. Durante cada temporada de ascenso, miles de personas recorren el área del Everest, sobre todo en la congestionada época de primavera, cuando cientos intentan alcanzar la cima en pocos días. En estas alturas extremas, el frío congelante, el aire escaso y el suelo siempre congelado impiden que los residuos se descompongan de forma natural, lo que provoca que se junten cerca de los refugios, los senderos de escalada y las masas de hielo durante décadas. Por mucho tiempo, los escaladores solían ocultar estos desechos en capas delgadas de nieve, arrojarlos en grietas profundas, o simplemente abandonarlos cerca de las tiendas de campaña, debido a lo complicado que resultaba bajarlos. Con el deshielo y el movimiento de los glaciares provocados por el cambio climático, gran parte de estos residuos está volviendo a salir a la superficie y está ensuciando los sistemas de agua de deshielo. Diversos científicos han encontrado bacterias asociadas con la contaminación por heces cerca de las rutas de senderismo y campamentos más transitados, lo que enciende las alarmas para los pueblos locales, que dependen del agua de la montaña para beber y regar sus cultivos. Este inconveniente es sumamente grave en las zonas del campamento base del Everest y el campamento 2, sitios donde los deportistas pasan varios días acostumbrándose a la altitud. Como solución, el gobierno de Nepal implementó normas de limpieza más severas, depósitos de dinero que se devuelven al bajar la basura, jornadas de recolección organizadas y bolsas obligatorias para desperdicios que cada escalador debe traer de vuelta consigo. Aunque estas campañas de limpieza han logrado retirar toneladas de desechos, la gran cantidad de gente y el clima extremo siguen complicando que las reglas se cumplan al pie de la letra. La crisis de los residuos en el Everest se ha transformado en el vivo reflejo del impacto ambiental provocado por el comercio, la saturación de personas y el turismo sin control en la cumbre más alta del planeta Tierra. ¿Consideras que se deberían imponer restricciones más severas al turismo y a las expediciones de escalada en el Monte Everest para frenar este daño al medio ambiente? Comparte tu opinión con nosotros. En abril de 2013, el Monte Everest se transformó en el escenario de uno de los conflictos más polémicos y peligrosos en la historia reciente del alpinismo, cuando los escaladores de élite Ueli Steck de Suiza, Simone Moro de Italia y el fotógrafo y montañista británico John Griffith se vieron envueltos en un violento enfrentamiento con un grupo de sherpas en el campamento 2 de la montaña. El problema comenzó en la cara del Lhotse, una zona de hielo muy empinada arriba del campamento 2, donde los sherpas se encontraban colocando las cuerdas de seguridad para las expediciones comerciales. Una labor sumamente arriesgada, que sirve de apoyo para los cientos de deportistas que intentan subir el Everest cada año. Mientras Steck, Moro y Griffith avanzaban cruzando la ruta, los sherpas los culparon de provocar la caída de bloques de hielo y poner en riesgo la vida de los trabajadores que estaban abajo. Los alpinistas negaron haber causado ese peligro a propósito, pero los ánimos se calentaron rápidamente tras una fuerte discusión de palabras en plena pared de la montaña. Horas más tarde en el campamento 2, una multitud de sherpas enfurecidos rodeó a los tres hombres. Varias personas presentes hablaron de gritos, amenazas directas, lanzamiento de piedras y agresiones físicas reales. Mientras que algunos relatos aseguraron que los escaladores llegaron a sentir miedo de perder la vida si nadie lograba detener a la multitud. La pelea pudo calmarse al final gracias en gran parte a la intervención de la montañista estadounidense Melissa Arnott,
quien se interpuso y les pidió a los 3 extranjeros que abandonaran el lugar de inmediato, preocupados por su integridad física. Steck, Morrow y Griffith cancelaron por completo su viaje al Everest y bajaron de la montaña. Este suceso abrió un debate a nivel global sobre la saturación de gente en el Everest, el resentimiento entre los atletas occidentales y los guías locales, los choques culturales, la enorme desigualdad económica en el montañismo del Himalaya y el imparable negocio en el que se ha convertido la cumbre más alta del planeta. ¿Te gustaría intentar conquistar la cima de esta gran montaña en el futuro? Cuéntanos lo que piensas abajo en la sección de comentarios. El Monte Everest no solo es la montaña más alta del planeta, sino también un sitio famoso por sus aterradoras y misteriosas leyendas. Durante bastantes años, los montañistas han relatado vivencias extrañas en sus heladas laderas, como susurros atrapados en el viento, pasos que los siguen de cerca, y siluetas oscuras que se mueven sobre la nieve cuando no hay nadie más alrededor. Los científicos aclaran que estos sucesos pueden ocurrir porque el aire ligero de la montaña posee muy poco oxígeno, lo que suele provocar fatiga extrema, confusión mental e ilusiones ópticas. A pesar de eso, los múltiples relatos tan parecidos han hecho que algunas personas piensen que el Everest está habitado por las almas de los escaladores que perdieron la vida allí arriba. Una de las historias más populares la contó el Sherpa Pemba Dorje en el año 2004. Él aseguró haber visto formas oscuras con apariencia humana saliendo de la nieve con los brazos estirados, como si estuvieran pidiendo auxilio. Él creía firmemente que se trataba de los espíritus de alpinistas fallecidos, y no de simples alucinaciones. Otros deportistas también han relatado escuchar voces que pronuncian sus nombres, o sentir roces invisibles en sus hombros, sobre todo por las noches en la peligrosa zona de la muerte, donde el bajo nivel de oxígeno debilita tanto el físico como la mente. Aunque los especialistas insisten en que estas vivencias son causadas por el miedo, el cansancio y la falta de aire. Los relatos siguen haciendo que el Everest parezca un lugar lleno de peligro y misterio. Kami. Rita Sherpa es considerado por muchísima gente como el escalador del Everest más importante de todos los tiempos, y posee la marca mundial de la mayor cantidad de subidas exitosas al monte Everest. Nacido en la zona de Solukhumbu en Nepal, muy cerca de los Himalayas. Se crió en el seno de una familia Sherpa muy ligada a los viajes de montaña. Su papá estuvo en el grupo de los primeros guías Sherpas profesionales que trabajaron en el Everest, después de que Nepal abrió el paso de la montaña a los turistas extranjeros en la década de 1950, cerca de los 12 años de edad. Kami Rita empezó a trabajar como porteador, cargando víveres y equipo de alpinismo hasta el campamento base del Everest. Una vivencia que forjó la resistencia y la fortaleza que más tarde marcarían su carrera. Logró llegar a la cima del Everest por primera vez en 1994 y pronto se hizo famoso por su gran fuerza, su calma y su confianza ante el clima extremo. A diferencia de muchos deportistas que intentan el Everest una sola vez, Kami Rita regresaba casi todos los años para guiar los viajes de extranjeros por zonas peligrosas como la cascada de hielo del Khumbu y la zona de la muerte arriba de los 8,000 metros de altura. En mayo de 2018, impuso un récord mundial con su ascenso número 22 y continuó superándolo en casi cada temporada de escalada. Para mayo de 2026, ya había subido el Everest 32 veces, más que cualquier otra persona en la historia. A pesar de su fama en todo el mundo, Kami Rita muchas veces ha explicado que escalar el Everest es simplemente su trabajo, mientras que su trayectoria resalta la labor fundamental que los Sherpas realizan en los viajes por el Himalaya. En mayo de 2001, el deportista francés Marco Siffredi se convirtió en el primer ser humano en bajar el monte Everest sobre una tabla de nieve desde la cima, realizando el descenso por el corredor Norton. Esta gran hazaña lo colocó como uno de los atletas extremos más admirados dentro del mundo del alpinismo. Sin embargo, Siffredi sentía que su verdadero objetivo todavía quedaba pendiente.
Él deseaba deslizarse por el corredor Hornbein, una ruta mucho más vertical y peligrosa que escasamente unos cuantos montañistas habían intentado bajar, incluso caminando. En septiembre de 2002, regresó al Everest durante el periodo de escalada de otoño. La nieve profunda y el clima severo hicieron que la subida fuera agotadora, y varios testigos comentaron después que se notaba muy cansado cuando llegó a la cumbre tarde ese día. Poco tiempo después, Sigfriedi inició su bajada en la tabla de nieve y se desvaneció en la inmensidad de la montaña. Algunos escaladores dijeron haber visto una silueta solitaria descendiendo abajo de la cima antes de que las nubes taparan todo. Pero Marco Sigfriedi jamás volvió a ser visto. A pesar de los rastreos, ni su cuerpo ni su tabla de nieve han podido ser localizados. La mayoría de los expertos en montaña piensan que probablemente sufrió una caída o fue arrastrado por la nieve durante el trayecto de bajada. Su misteriosa desaparición sigue siendo uno de los enigmas sin resolver más famosos en la historia del Everest. Entre los tantos individuos que buscaron dominar el Everest, Maurice Wilson se mantiene como uno de los personajes más singulares. En 1934, este veterano de guerra británico y aviador aficionado intentó una subida en solitario al monte Everest, a pesar de no contar con casi nada de práctica en el montañismo. Convencido de que el ayuno y los rezos le otorgarían una fortaleza fuera de lo común, Wilson armó un plan muy atrevido: aprender a pilotar, volar una aeronave pequeña rumbo al Tíbet, aterrizar cerca del Everest y subir la montaña por su propia cuenta, motivado por el viaje de Mallory e Irvine de 1924. Wilson se mentalizó de que el Everest representaba su destino espiritual, aunque le faltaba experiencia tanto en la aviación como en la escalada. Adquirió un avión ligero de Havilland llamado Everest y practicó exclusivamente para esa travesía. Tras sufrir un percance aéreo durante las pruebas, el Ministerio del Aire británico le prohibió realizar el viaje, pero él desobedeció el mandato y despegó de forma clandestina el 21 de mayo de 1933. Wilson consiguió llegar a la India, pero las autoridades le negaron el ingreso al Tíbet. Luego de pasar los meses de invierno en Darjeeling, se unió a 3 sherpas llamados Tewang, Rinzing y Tsering, y entró en secreto al territorio del Tíbet, haciéndose pasar por monje budista. Al arribar al monasterio de Rongbuk tras una caminata de 21 días, Wilson realizó varios intentos hacia el collado norte, peleando contra tormentas severas, ceguera por la nieve, fatiga y viejas heridas de combate. Jamás tocó la cumbre, pero siguió escribiendo en su cuaderno hasta su anotación final, el 31 de mayo de 1934. De nuevo en marcha. Un día hermoso. Una expedición de origen británico localizó sus restos al año siguiente. El monte Everest representa uno de los entornos más severos de la Tierra. El nivel de oxígeno es sumamente bajo. El termómetro puede caer a muchos grados bajo cero y la radiación ultravioleta es muy fuerte. A pesar de todo esto, la vida se las arregla para existir a una altura sorprendente en la montaña. Uno de los ejemplos más asombrosos es la araña saltarina del Himalaya, Euophrys omnisuperstes, un nombre que significa estar por encima de todo. Descubierta por primera vez en la expedición británica del Everest de 1924 por el científico Richard Hingston. Esta criatura ha sido localizada a elevaciones cercanas a los 6.700 metros, posicionándose como uno de los animales residentes permanentes más altos del planeta. A diferencia de los arácnidos que tejen telarañas, este espécimen caza activamente pequeños insectos utilizando una vista muy aguda y brincos rápidos. Los expertos consideran que su supervivencia se debe en parte al transporte eólico, un fenómeno donde las ráfagas de viento arrastran polen, esporas, pequeños bichos y restos orgánicos hacia lo alto de la montaña. Otras especies de seres vivos también se han registrado cerca del Everest, como los gansos de cabeza rayada que pueden volar cruzando los Himalayas, las chovas de las alturas, musgos muy resistentes,
y plantas que extienden sus zonas de crecimiento debido al calentamiento global. Los investigadores que analizan los climas extremos ven al Everest como un gran ejemplo de la manera en que la vida se acopla a condiciones consideradas antes como inhabitables, sirviendo para comprender mejor las fronteras reales de la biología en nuestro mundo. ¿Te asombró saber que las arañas y otras clases de vida logran sobrevivir a altitudes tan exageradas en el monte Everest? Platícanos tu opinión. Y recuerda revisar más temas interesantes que se encuentran disponibles en la esquina superior derecha. Para casi todos los montañistas, pisar la cima del Everest es la meta final de su trayecto. Para el deportista de salto base ruso, Valery Rosov, aquello se convirtió únicamente en el punto de salida. El 5 de mayo de 2013, Rosov se lanzó al vacío desde la cara norte del Everest a una altura de aproximadamente 7.220 metros, utilizando un traje de alas especial. Dicho vuelo se transformó en uno de los saltos base con traje de alas realizados a mayor altitud en toda la historia. Rosov alcanzó una velocidad que superó los 193 km por hora y planeó durante casi 60 segundos antes de descender sin problemas sobre la superficie del glaciar de Rongbuk. El lanzamiento resultaba sumamente peligroso por la falta de densidad en el aire del Everest. En una altura tan extrema, la escasez de aire complica que los trajes de alas consigan la fuerza de sustentación y el manejo aerodinámico necesarios. Para lograr un vuelo estable, Rosov requería ganar la velocidad suficiente en caída libre antes de pasar a un planeo bajo control. Cualquier descuido mínimo en la postura corporal o en la dirección del vuelo habría resultado fatal estando tan cerca de las paredes rocosas. Aunque se le recuerda principalmente como una gran hazaña de los deportes extremos, este evento también sirvió para demostrar las enormes dificultades, tanto aerodinámicas como físicas, que las personas deben superar cuando actúan en uno de los climas más duros del planeta. En 1970, el aventurero de origen japonés, Yuichiro Miura, realizó uno de los descensos más célebres en toda la trayectoria del Everest, comenzando su trayecto muy cerca del Collado Sur a una altitud de más de 7.900 metros. Bajó esquiando la inclinada cara del Lhotse, utilizando un mecanismo de paracaídas para poder regular su velocidad de avance. A lo largo de su descenso, Miura perdió el balance sobre una zona de hielo rígido y rodó descontrolado por cientos de metros colina abajo, antes de frenar finalmente justo arriba de un terreno sumamente peligroso. Este impactante viaje quedó registrado en video, y posteriormente se transformó en la producción merecedora de un premio Oscar, llamada El hombre que bajó el Everest esquiando. Varias décadas más adelante, Miura volvió a la gigantesca montaña por un motivo sumamente distinto. En el año 2003, contando con 70 años de edad, se posicionó como el individuo más longevo hasta esa fecha en pisar la cima del Everest. Con el paso del tiempo superó su propia marca de edad primero a los 75 años y luego nuevamente al cumplir los 80. Miura atribuyó su gran resistencia al paso del tiempo a una preparación física muy estricta, un régimen alimenticio cuidadoso y un entrenamiento específico de baja oxigenación, planeado para acostumbrar a su organismo a las elevaciones extremas. A pesar de que los investigadores médicos no consideran que sus hazañas cambien las reglas biológicas del envejecimiento, sus ascensos sirvieron para comprobar que la capacidad física extraordinaria, la buena forma y la fortaleza mental pueden mantenerse a una edad mucho más avanzada de lo que casi todo el mundo consideraba viable en el pasado. En 1951, el montañista británico Eric Shipton capturó en imágenes una línea de marcas muy particulares durante un viaje de reconocimiento en la zona del Everest. Los rastros lucían de gran tamaño, similares a los de un ser humano y completamente distintos a cualquier cosa que los espectadores occidentales hubieran observado con anterioridad. Esas tomas pasaron a ser unas de las fotos más populares vinculadas directamente con el mito del Yeti. Los relatos sobre criaturas misteriosas de las alturas formaban parte de la tradición oral del Himalaya desde hacía muchas generaciones.
Aunque los medios de comunicación occidentales convirtieron tiempo después todas esas leyendas en la imagen comercial del abominable hombre de las nieves. En el año 2013, el científico especializado en genética de la Universidad de Oxford, Brian Sykes, analizó el material genético de unas muestras de vello que la gente le atribuía al Yeti. Un par de estas muestras presentaron coincidencias notables con el mapa genético de un fósil muy antiguo de oso polar, lo que llevó a Sykes a proponer la teoría de que los relatos del Yeti del Himalaya podían haber surgido a raíz de grupos de osos poco comunes. Por su parte, las fotografías obtenidas por Shipton continúan considerándose una referencia clásica de la cultura popular, aunque hoy en día ya no son tomadas en cuenta por los especialistas como pruebas de validez científica sobre la existencia de un animal oculto habitando en las cordilleras del Himalaya. ¿Tienes fe en la existencia de la leyenda del Yeti? Cuéntame cuál es tu postura al respecto. Durante los primeros años de la Guerra Fría, comenzaron a correr rumores de que la Unión Soviética había organizado en secreto un viaje al Everest desde el Tíbet, en 1952, justamente un año antes de que Edmund Hillary y Tenzing Norgay pisaran la cima. De acuerdo con el relato, un grupo de más de 30 montañistas soviéticos transportaba pequeñas figuras de Lenin y Stalin con la firme intención de colocarlas en el punto más alto del Everest, como un emblema del triunfo comunista frente a las potencias occidentales. Presuntamente, todo el equipo humano desapareció arriba del campamento 8, en medio de una tormenta de nieve muy violenta, y el gobierno soviético siempre negó que dicho viaje se hubiera planeado. La leyenda volvió a tomar fuerza en el año 2017, cuando unos rescatistas que buscaban a un deportista eslovaco perdido informaron sobre el hallazgo de 4 cuerpos congelados dentro de una tienda de campaña en el Collado Sur, debido a que no se tenía reporte de ningún escalador desaparecido en esa época del año. Los comentarios en redes y medios apuntaron a que el equipo soviético extraviado por fin había sido localizado, tras pasar más de 6 décadas atrapado en el hielo. Diversas investigaciones históricas posteriores, incluyendo los datos aportados por el propio escalador de origen soviético, Yevgeny Gippenreiter, demostraron que no existen pruebas científicas ni registros reales de que esa supuesta travesía de 1952 hubiera ocurrido en verdad. En nuestros días, la historia se cataloga de forma generalizada como una leyenda urbana del Everest, nacida de las rivalidades políticas, la confusión por la altitud y la exageración de los medios de comunicación. Muy cerca de la parte más alta del monte Everest, los alpinistas se topan con algo totalmente impensable. Piedras calizas de origen marino que contienen restos fosilizados de antiguas criaturas del océano, a una elevación cercana a los 8.800 metros sobre el nivel del mar. Una parte del suelo rocoso que pisan los deportistas formó parte en su momento del fondo del desaparecido Océano Tetis. Los expertos en geología aclaran este fenómeno por medio de la teoría de la tectónica de placas, hace aproximadamente 50 millones de años. La placa tectónica de la India chocó de frente contra la placa de Eurasia, lo que ocasionó que inmensas capas de sedimentos del fondo marino se comprimieran y se elevaran a lo largo de millones de años de historia geológica. Esos mismos sedimentos acumulados dieron origen con el paso del tiempo a la cordillera del Himalaya y al mismísimo Everest. Los restos prehistóricos localizados en la montaña abarcan estructuras de animales marinos extintos hace mucho tiempo que quedaron grabados dentro de la roca caliza, originada hace cientos de millones de años. Para los escaladores que logran llegar hasta ahí, la vivencia puede resultar totalmente increíble. Encontrarse de pie en plena zona de la muerte, rodeados de capas de hielo y con muy poco aire para respirar, mientras tocan con sus propias manos una roca que alguna vez estuvo descansando en lo más profundo de un mar antiguo. A pesar de que algunas visiones alejadas de la ciencia han querido relacionar la presencia de estos fósiles con los relatos tradicionales sobre grandes inundaciones universales, la geología moderna descifra perfectamente la presencia de estas rocas marinas en el Everest, a través del movimiento de las placas de la Tierra y el extenso pasado geológico de toda la región asiática.
en épocas recientes. El monte Everest ha ganado fama por un inconveniente que escasamente los primeros montañistas habrían podido imaginar: la presencia de grandes embotellamientos de personas cerca de la cima. Debido a que los periodos de buen clima seguro en el Everest son sumamente cortos, reducidos muchas veces a unos cuantos días en el mes de mayo. Cientos de deportistas de diferentes viajes de grupo suelen intentar llegar a la cumbre al mismo tiempo. En los sectores más estrechos situados cerca del punto más alto, los escaladores pueden quedarse atrapados en filas que avanzan con extrema lentitud arriba de los 8.500 metros de altura, en plena zona de la muerte. En el año 2019, una imagen capturada por el montañista de origen nepalí Nirmal Purja mostró una enorme hilera de personas extendiéndose a lo largo de la arista de la cumbre del Everest. Esa fotografía le dio la vuelta al mundo entero y se convirtió en el gran emblema de la saturación de gente en la montaña. Los especialistas en medicina de alta montaña advierten que las demoras a esas elevaciones resultan sumamente peligrosas. Pasar demasiado tiempo expuesto a esas alturas incrementa de forma alarmante la fatiga extrema, el consumo total de las reservas de oxígeno, el peligro de sufrir congelamiento en las extremidades y la pérdida de las capacidades mentales, haciendo que la bajada sea muchísimo más riesgosa para todos. A lo largo de la temporada de 2019, un total de 11 alpinistas perdieron la vida en el Everest, y bastantes guías junto con investigadores señalaron que la aglomeración de personas y la lentitud en los movimientos probablemente influyeron en varios de esos fallecimientos, sumándose al cansancio muscular, el mal de montaña y las condiciones climáticas adversas. Desde entonces, el gobierno de Nepal ha establecido leyes de limpieza mucho más estrictas y ha puesto sobre la mesa regulaciones más severas para los ascensos. Pero el interés por realizar expediciones al Everest se mantiene en niveles sumamente elevados. Muchos amantes del alpinismo sostienen hoy en día que el Everest enfrenta un dilema cada vez mayor entre el turismo enfocado en el negocio y las exigencias reales de la supervivencia en altitudes extremas. Un reto que continúa definiendo el rumbo de las escaladas en la cumbre más alta del planeta. Esos son los descubrimientos que muestran al monte Everest tal y como es en realidad. No se trata simplemente de la montaña más alta del planeta Tierra, sino de uno de los entornos más complejos, más peligrosos y más profundamente extraños en los que un ser humano puede llegar a pararse. Absolutamente todo de lo que somos capaces las personas. Nuestra valentía, nuestra obsesión, nuestra empatía, nuestra crueldad, nuestra ambición y nuestra ceguera. Se proyecta desde sus laderas con una nitidez que únicamente es posible experimentar al límite de la supervivencia. A la montaña no le importa en lo más mínimo si consigues llegar a la parte más alta. Ella ha permanecido en este sitio desde hace 50 millones de años. Formaba parte de un océano mucho antes de convertirse en una montaña. Sobrevivirá a cada una de las banderas que hayan sido colocadas en su cumbre, a cada una de las marcas mundiales rotas en sus laderas, y a cada uno de los nombres grabados en los monumentos de piedra que se encuentran en su base. Si pasaste un buen rato con el video de este día, no dejes de darnos un me gusta. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros siguientes viajes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.